Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 6 de junio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá en Campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala, Laudato Si. En el libro del profeta Tobías, probado en fe, como haría también más adelante con su hermano nuestro, hermano de la comunidad creyente, Job, en su paciencia, en saber leer de la realidad como oportunidades para el crecimiento, todas esas adversidades que se presentan. Más adelante se podrá ver en otros textos esa misma reflexión en San Pablo, cuando el sufrimiento sirve como una oportunidad para dar testimonio de ser cristiano, de ofrecer por amor el servir a Dios antes que servir a los hombres y antes de servir al mundo en sus falsas lógicas, en sus falsas éticas, sus falsas morales. Porque si no es la moral de Dios, que es única, es la impronta natural que está en el corazón. Y es Jesús que en espíritu y en verdad viene a reafirmar esa condición, que es ser la impronta de Dios como gotita de divinidad en forma, imagen y semejanza, como decía Fray Nelson Medina por ahí en alguno de sus espacios, nuestro hermano dominico de esta comunidad en Colombia con el santuario de Nuestra Señora, del Chiquinquirá, santuario mariano por excelencia, entre otros como Fray Alejandro Tobón de la Orden de los Carmelitas Descalzos, también con la Señora del Carmelo. Y acá pues en Jericó, Nuestra Señora de las Mercedes. Siempre en la advocación de María esa vinculación maternal de Dios, de la humanidad y de ti, ser amado, el discípulo amado, evangelizador. Hoy nos hace esa pregunta el Señor, ya con el Evangelio de San Marcos, cuando llegan ahí en el templo de Salomón con una pregunta capciosa, maliciosa, sospechosa, de los herodianos, seguidores de Herodes, del tirano, y aliado ahí con los fariseos, escribas, seguidores de la ley mosaica, de Moisés, la Torá y esto, creyendo que Jesús va a estar ahí atorado, le hacen la pregunta si es lícito pagar impuestos al tirano. Quizá hayan leído, escuchado, les han advertido de que en el grupo de Jesús, en su comunidad, entre los discípulos, hay celotes, y de hecho los tenía. Asistían a la mesa, al banquete del Cordero, a la celebración, en la evangelización, en la peregrinación y en toda esa transformación social de esa cultura, con la educación, la formación que se hacía Marcos, evangelista, uno de los formadores de discípulos, que hay ahí celotes, que eran perseguidores de los opresores, del tirano. Llámese revolución, ese es el contexto. Claro, quieren comprometer en la respuesta a Jesús
si está en favor de quién es el tirano o en contra del tirano, o si está en favor del culto y entonces cuál es el aporte económico, político o de cualquier estructura. Seres amados, el reino de los cielos está por encima de todo eso. Las cosas de Dios, por decirle cosas entre comillas, están por encima de las cosas del mundo. Salmo 111 dice, el corazón del justo siempre es fiel a la voluntad de Dios. Y ello, tanto para Tobías como para el caso de Jesús, son pruebas en su momento, pero que siempre invitan a tener esa coherencia. Vamos entonces invocando al Espíritu Santo que acontezca sobre nosotros para hacer las lecturas un poco ya en profundidad y que cada uno de los seres amados, sin hacer una lectura aislada, reducida, sesgada, se pueda hacer una lectura comprensiva, o sea, comprender nuestras realidades, pero partiendo de tratar de leer las realidades en su momento, tanto del llamado Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, respectivamente con Tobías y con Jesús, para ver lo que es la antigua alianza y la nueva alianza, de la ley mosaica a la ley del amor. Mientras se camine en la perspectiva del amor, la misericordia y la justicia divina, todo lo demás es secundario, llegará por añadidura. Y eso es más o menos lo que podría anticiparse en la meditación para que todos podamos hacer una interpretación correcta. En el libro de Tobías, en el capítulo 2, acerca de su ceguera. Siendo rey Esarhadón, volví a mi casa y me devolvieron a mi esposa Ana y a mi hijo Tobías. Una vez estábamos celebrando nuestra fiesta de Pentecostés, llamada también Fiesta de las Semanas. Me habían preparado un buen banquete y me senté a la mesa. Me arreglaron la mesa y me trajeron varios platos preparados. Entonces dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a ver si encuentras algún israelita de los que han venido desterrados a Nínive, que haya sido fiel a Dios de todo corazón y que sea pobre, e invítalo a comer con nosotros. Yo te espero, hijo, hasta que vuelvas. Tobías fue a buscar a algún israelita pobre y luego volvió y me llamó. ¿Qué pasa, hijo? Contesté. Padre, me dijo, hay un israelita asesinado y está tirado en la plaza. Lo acaban de estrangular. Yo ni siquiera probé la comida, rápidamente fui a la plaza, me llevé de allí el cadáver y lo puse en una habitación, esperando que llegara la noche para enterrarlo. Volví a casa, me lavé bien y comí con mucha tristeza. Entonces me acordé de lo que había dicho el profeta Amós al hablar contra Betel. Cambiaré las fiestas en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Y me puse a llorar. Cuando llegó la noche, fui y cavé una fosa y enterré al muerto. Mis vecinos se burlaban de mí y decían, la vez pasada lo estuvieron buscando para matarlo por hacer eso y se escapó. Y todavía no tiene miedo. Ahí está otra vez enterrando a los muertos. Esta noche me lavé bien, salí de mi casa y me acosté junto a la pared de fuera con la cabeza descubierta porque estaba haciendo calor. No sabía que sobre la tapia, encima de mí, habían unos pájaros, los cuales dejaron caer excremento caliente en mis ojos y me salieron nubes en ellos. Fui a consultar a los médicos para que me curaran, pero mientras más remedios me untaban, más ciego me iba quedando por las nubes en los ojos, hasta que perdí la vista por completo.
4 años estuve sin poder ver. A todos mis parientes les dolía verme en ese estado, y Ajicar me cuidó durante 2 años hasta que se fue a Elimaida. En tanto la honradez de Tobit. Durante ese tiempo mi esposa Ana se dedicó a trabajar en labores femeninas. Se las enviaba a sus patrones y ellos se las pagaban. Un día, el 7 del mes de Distro, terminó su tejido y se lo envió a sus patrones. Ellos le pagaron todo y además le regalaron un cabrito para que nos lo comiéramos. Cuando llegó a la casa, el cabrito comenzó a balar. Yo la llamé y le pregunté, ¿de dónde salió ese cabrito? ¿Acaso lo has robado? Devuélveselo a sus dueños, pues no tenemos derecho a comernos nada robado. Ella me contestó, es un regalo que me hicieron, además de mi paga. Yo no le creí y seguí insistiendo en que lo devolviera a sus dueños. Me sentía avergonzado por lo que ella había hecho, entonces me dijo, en eso pararon tus obras de caridad, en eso pararon tus buenas obras. Ahora se ve claro lo que eres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 111, el corazón del justo es siempre firme a la promesa de Dios. Alabaré al Señor de todo corazón, en la reunión de los hombres honrados, en la comunidad entera. Las obras del Señor son grandes, y quienes las aman las estudian. Su obra es bella y esplendorosa, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho inolvidables sus maravillas. El corazón del justo es firme a la voluntad del Señor. El Señor es tierno y compasivo, da alimentos a los que lo honran, se acuerda siempre de su alianza, mostró a su pueblo el poder de sus obras, dándole lo que era posesión de los paganos. Lo que Él hace es justo y verdadero, se puede confiar en sus mandamientos, pues son firmes hasta la eternidad y están hechos con verdad y rectitud. El corazón del justo es firme a la promesa de Dios. Dio libertad a su pueblo y afirmó su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. La mayor sabiduría consiste en honrar al Señor. Los que lo honran tienen buen juicio. Dios será siempre alabado. El corazón del justo siempre fiel a la promesa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 12, en los versículos 13 y siguientes, en la pregunta sobre los impuestos. Mandaron a Jesús algunos de los fariseos y del partido de Herodes, para hacerle decir algo de lo que pudieran acusarlo. Entonces fueron y le dijeron,
Maestro, sabemos que tú dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Tú enseñas de veras el camino de Dios. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden trampas? Tráiganme una moneda de denario para que la vea. Se la llevaron y Jesús les dijo: ¿de quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Entonces Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y su respuesta los dejó admirados. Mis seres amados, en gracia de Dios que el Espíritu Santo permite a su servidor, amigo y hermano ahondar un poquito en el libro de Tobías con la lectura del día anterior para dar un poco de contexto en tanto a lo que se dedicaba de las obras de misericordia Tobit, padre de Tobías, a enterrar los muertos, darles santa sepultura, que vincula con nuestra fe cristiana de la resurrección de los muertos, el credo, que algún día ha de darse. Y para ello, más adelante ya en el Evangelio de San Marcos se va a hacer referencia a la confrontación que hacen los saduceos, que no creen en Dios, ni le creen a Dios, y mucho menos le creen a la resurrección de los muertos, ni a la resurrección en sí mismo, ni a la resucitación, que sería la reanimación, el ánima, que mueve la mente y que mueve el cuerpo. Todo eso para ir contextualizando lo que en Antigua con Tobías y en el Nuevo Testamento con Jesús. Pero en el caso de Tobías, ya cuando acontece que le cae sobre sus ojos un excremento, un estiércol, materia orgánica, queda ciego. De hecho, aconteció, así el autor sagrado lo narra, y en la descripción que se hace con todos los detalles del ambiente, de la forma de vida, una tapia, allí donde se posan las aves normalmente, y de la manera más natural mientras dormía, cae un estiércol y empieza a aplicarse medicamentos, quizás recetados, quizás mandados por algún médico y con alguna marca, y entre más se aplicaba, más permanecía la ceguera. Para su interpretación, el no poder ver afuera, pero sí seguía viendo adentro, en su corazón, porque le seguía hablando el Espíritu de Dios. Seguía manteniendo una comunicación con Dios y firme en su ser frente a lo que iba aconteciendo. Ya el perder la vista lo incapacita, lo inhabilita, le imposibilita cualquier arte, cualquier oficio, una técnica para desempeñarse y ganar el sustento. Le es razón de mofa a muchos no creyentes o creyentes, pero de una manera muy hipócrita también, porque anteponen a las cosas de Dios las cosas del mundo y las formas de permanecer en la lógica del mundo, que ha sido históricamente financiera más que económica, más que de un administrar todo el ambiente natural, social, cultural, todos los hechos, acciones y obras que van aconteciendo, y el devenir de las personas según su propia voluntad, su conocimiento,
y sus acciones, esos carismas o dones que concede el Espíritu Santo, para hacer presión espiritual, mental y material, para ver qué camino toma. Si sigue fiel a Dios, sigue el camino recto, que es justo, de santidad, o renuncia a la santificación, que es una gracia de Dios, que el Espíritu Santo lo siga haciendo, para entregarse a las presiones del mundo, que es el tentador. Se viste en su propia esposa Ana, en sus propios vecinos y en supuestos amigos que van adulando, ensalzando, vanagloriando a ese ser, a ver si se vence y en esa autoestima empieza a idolatrarse, pecado, y ahí viene la culpa después. Quizá las pruebas serían después, no es que Dios las mande, las permite para la purificación, para la santificación, para la glorificación de Dios en esa persona como testimonio de templanza, de coherencia en lo que siente, en lo que piensa, lo que dice. Con lo mismo, cómo se reviste en sociedad, cómo lo ven los otros, que brota de él, de su corazón. Y allá vendrán los hechos, las acciones, las obras. Van a dejar testimonio. De hecho, mire, gracias a Dios, hoy día dan testimonio, según el autor sagrado, de que así ocurrió y así nos lo trae el Espíritu Santo de Dios hoy, en la tercera persona de la divinidad. Y ya hablando de la segunda persona de la divinidad de Jesús, pues el Nuevo Testamento, con la plenitud que le da a la ley mosaica, le vienen los mismos actores representantes de la ley mosaica, los fariseos, escribas, quizás saduceos, como se decía al inicio. Pero de un lado, los religiosos, que no siendo tan espirituales de conectar con la divinidad desde la promesa de Jesús, que es en el amor, el Padre, la misericordia en Jesús y la justicia divina del Espíritu Santo. Aunque circulan los tres, esa tríada de amor, misericordia y justicia es el círculo del amor. Padre el amante, Jesús el amado y el Espíritu Santo el amor en sí. Pero esa misma circulación es la que nos trae para nosotros la reflexión hoy día, en gracia de Dios. Se observa ahí como unos defendiendo un interés político, económico con el emperador, César romano, el tirano. Esa es una de las presiones sobre el ser humano para mantenerlo sometido, como decía Fray Nelson Medina, que hemos venido meditando en ello. Cuando se está desorientado, se es vulnerable y es víctima de ser manipulado. Entonces, la presión política, la presión económica, la presión social de un grupo, que no es que fueran tan amigos o tan cercanos de los judíos, los fariseos, y según la práctica monoteísta, los otros más bien paganos, más bien influenciados por los gentiles, por otras creencias y estilos de vida muy del mundo. El estoicismo, estoy con este, estoy con el otro, estoy con la otra, y es todo lo mismo. Consumismo, esnovismo, que es la moda, y amorosamente estupidismo, porque hay cegueras, ya no por una caída de un estiércol, sino porque no le dejan ver en el corazón. El estiércol le imposibilita mirar afuera, pero lo que no permite mirar adentro es por el oído, es la fe. Pero ya los fariseos dicen que cómplices, ya ahí hay una cohonestación, hay una complicidad para ese hecho, provocarlo, incitarlo, extorsionarlo, porque frente a eso que sentiría ser amado, una pregunta donde se llame a alguien, se le reconozca, que decía Hartley Christopher, que fuera en verdad
las adulaciones que hacen de Jesús, que si fueran sentidas porque creen en Dios, le creen a Dios y quieren crear con Dios, pues saldrían del corazón y no tendrían por qué decirlas. Se nota, como dice Jesús, del corazón brotan las obras, los hechos, las acciones, los frutos del Espíritu Santo, esos dones. Y eso es libre, eso es natural, espontáneo, no es forzado, no es fingido, no es calculado. Todo ese acto fue calculado. Y le preguntan ellos de los impuestos, porque ahí van a descubrir o a dejar al descubierto, dejarlo con la comunidad al descubierto, a ver de qué lado es que está. Si realmente es firme al Padre, Creador, a Abba, si sí mueve con la gracia del Espíritu Santo y está hablando en espíritu y en verdad, de una vez ellos confirmarían lo que es las hipótesis de haberlo visto como un maestro justo, que está siempre recto al camino de Dios, o si se mueve de acuerdo a las circunstancias humanas, como sopla el viento, como se dice ahí, no como dicen del Espíritu Santo, que viene de donde quiere. Ese tiene libertad, ese tiene en Dios, tiene la autonomía y la autoridad divina, pero confrontándolo allí. Claro, como saben que dentro está un celote, un discípulo, y hay paganos y hay pecadores, también quieren ver si está con ellos, algo tendrá de ellos, o algunos intereses se manejan allí. Esa confrontación es para también poner de relieve que Jesús no es tan santo como presumirían, sino que también se unta de esas presiones sociales, esas presiones políticas, esas presiones económicas. Y por tanto cede cuando se ve sin salida, como se dice, cuando se ve en condiciones de miseria o en condiciones de dificultad, pensado para hoy día seres amados en nuestras condiciones. Decimos ser muy firmes en Dios, en la fe, la confianza y la esperanza en Dios y que sabemos esperar. Pero cuando ya faltan las necesidades básicas, materiales, que llamamos esenciales, que en última instancia no son ellas, sino las del espíritu, pues el pan espiritual, el pan intelectual, el pan material, como cuando Jesús habla del pan de vida, por allí en otros escenarios, pero es vinculante. Y el principal es el espiritual. Si no hay una estabilidad en la fe, con la impronta de la moneda ahí se representa, Jesús pregunta de quién es la inscripción y de quién es el rostro. Nos está mirando al rostro y te pregunta a ti, a su servidor, amigo y hermano, a todo ser amado, ¿cuál es tu impronta? Si llevas la impronta de Dios, la marca de Dios, que se note, como decía también Fray Nelson, la forma, la imagen y la semejanza de Dios. Si somos hechura de la mano de Dios, obra de arte del Creador, eso se debe notar en espíritu y en verdad, en la coherencia, en sentir, pensar y actuar, que es el decir, o en callar, en silenciar, esa es una manera de expresarlo, por su vida, por su obra, cómo se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con las otras personas, qué clases de relaciones se establecen ahí, en la comunidad, en la sociedad y en las culturas diversas. Si es firme en la creencia religiosa o se deja permear por otras creencias, otras prácticas, otras tradiciones. Como dicen por allí, al pueblo que vieses, al pueblo que fueses, haré lo que vieses. ¿Dónde está la convicción? Que porque hay un ritual chamánico, entonces hay que probar que por respeto, hay que tener coherencia, que porque le obligan, entonces tiene que pagarlo. Sabemos que somos habitantes del cielo, según San Pablo, ciudadanos del cielo, que el reino está más allá, sí, pero entre tanto lo material hay que estar allí sin generar escándalo, decía también San Pablo en algún momento, frente a las prácticas, costumbres y tradiciones. Se respetan, pero ya la decisión es si se comparten o no, si se honesta con ellas, porque si son prácticas lujuriosas, si son prácticas inmorales,
hay que ser firmes en defender la moral católica, como decía Santiago Martín en la meditación hoy, pues cómo ir a favorecer libertades, entre comillas, desde la ética en lo político, de la violencia basada en género y de las cuestiones que aparecen géneros distintos o sexos distintos a los que se conocen por la creación, por la impronta moral que ya tenemos en el corazón, que nos dice qué es lo que en Dios agrada a Dios, implica que es obediencia a Dios y es servir a Dios. Ya los demás verán, pero es la prioridad. No ceder ante la presión que la mayoría, que la mitad más uno, que en falsas éticas, que son falsas lecturas de la realidad, son sesgadas y generalmente malintencionadas, así como esta de la moneda. Fabrican unas preguntas donde la gente no va a tener respuesta y se la hacen a gente ignorante que no tienen conocimiento para decir, pero es un número, suma, y con eso ganan. Y eso no es la realidad. Se mantienen ahí cargos o cuotas burocráticas o personas vinculadas a una junta directiva para que tome decisiones en una asamblea donde ya hay manipulación para ponerle ceros allá al final a un número de un cheque en blanco o una firma que autoriza ya como junta, reciben los dineros, los ejecutan en cualquier cosa o desvían el recurso, así sea con la mejor intención, a un autopréstamo. Pero quien firmó depositó su confianza en ese ser que lo representa y hace otra cosa. Entonces la corrupción se le atribuye al otro, pero ¿quién está entrando a cohonestar en la corrupción? ¿Quién firma esos acuerdos? ¿Quién firma esos tratados? ¿Quién firma esos estatutos? Seres amados, todo eso hay que tenerlo presente porque las normas jurídicas, las normas técnicas, las normas sociales se deben firmar es con la impronta natural, con la verdad revelada en Jesús, en espíritu y en verdad, y los testimonios que nos dejan santos mártires y apóstoles, que nos dejan hermanos consagrados toda su vida, que llevan una vida de meditación, oración, ayuno y acción, que nos invita también a hacerlos como laicos. Ahí está el puente. Están inhabilitados en el poder de lo político, el poder religioso para intervenirse en los espacios, pero son vinculantes. Por encima de la ley humana debe estar la ley divina. Y por encima de la ley mundana tiene que estar la ley humana de las sociedades que represente todo el universo, todos. Y de ahí para abajo llegar a nivel de comunidad, a nivel de íntimo del hogar, sin renunciar a que la formación está en Dios, en la familia, pero básicamente en la autoridad de los padres, no en la autoridad del poder político, la autoridad económica, de quien paga el impuesto, de quien esgrime las normas o de quien maneja intereses por allí. Si bien Jesús no invita a transgredir ello, sí invita a cada uno que nos hagamos la pregunta, bueno, ¿a quién le sirves? ¿A Dios o al dinero? No se puede tener dos amos, porque odiarás a uno y amarás al otro. Si somos de Dios, seres amados, coherencia. Y eso va a implicar el martirio, ser testigo del Evangelio, ser testigo de la verdad, aunque cueste la misma vida física. Nadie está esperando sacrificarse en vano, pero si ha de ser esa la situación, hasta allá debe llevarnos. Y uno lo dice muy fácil, uno lo dice muy cómodo y muy libre. La pregunta es si en libertad de Dios se toma esa decisión cuando realmente ocurre, cuando realmente hay una presión fuerte, o cuando alguien se quiere justificar diciendo que tiene la familia aguantando hambre, entonces tiene que renunciar a su dignidad, a su moral, para poderle dar comer a los hijos. Preguntas muy compromisorias, pero que por más que sean difíciles, preferible morir de hambre que de falta de dignidad, que faltar a Dios, pues, seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.